Pedro Sánchez, lo hemos visto en bastantes entrevistas, lo mismo ha pasado con Alberto Núñez Feijóo. Empiezo contigo, Fran. Una de las primeras entrevistas, la primera en la que ya vimos a Pedro Sánchez, un Pedro Sánchez en campaña, fue en Onda Cero con Alsina. Bueno, cuéntanos un poquito cómo fue, porque sí que dejó algunos momentos que, entre comillas, se viralizaron. Sí, ahora hablaremos de ello, ¿no? De la gran pregunta. Bueno, no sé si es una pregunta o es una aseveración convertida en pregunta. Es aquello de, señor presidente, ¿por qué usted nos miente tanto, no? Que le Muy buena, preguntó muy buena. Alsina a Pedro Sánchez, y que más de uno pues ha criticado porque no se ajustaría a la deontología periodística, etc. Pero más allá de esto, hay que decir que esta es la primera entrevista, fue la primera entrevista que Pedro Sánchez ha dado tras anunciar el adelanto electoral. Y es la primera con Carlos Alsina desde hacía nada menos que 4 años. Y como siempre, la entrevista estuvo marcada por lo que Noelia bautizó aquí hace unos meses como el discurso del volcán, en el que, bueno, pues Pedro Sánchez recordaba una obviedad, pues que durante su mandato pues había habido una pandemia, un volcán, una crisis, ¿no? Y que, bueno, que esto había complicado la legislatura, ¿no? Sí. Y recordemos además que Alsina con presidentes ya tiene experiencia de llevarlos al límite, porque fue el que provocó esto. ¿Y la europea? Fue el que provocó a Rajoy para no saber por dónde estaban las nacionalidades de los catalanes. El mismo, no. De hecho, vamos a la gran pregunta de la entrevista, desde que vino a ser como: señor Sánchez, ¿por qué usted nos miente tanto? Que pregunta Alsina, ¿no? Pedro Sánchez respondió literalmente: he tenido cambios de posición política en algunos asuntos de Estado. Puso ejemplos, como por ejemplo Cataluña, donde pues defendió que ha tomado decisiones más bien difíciles, complejas, como por ejemplo los indultos. Y Pedro Sánchez también se mostró consciente de que quizá hay algún votante que le votó hace 4 años, pues que ahora no lo haga por ello, por el tema de los indultos, ¿no? Aún así, pues ha puesto sobre la mesa la situación, el descenso, ¿no?, de esta bajada del suflé de atención en Cataluña, y lo ha vendido como uno de sus principales activos, ¿no?, de la acción de su gobierno, ¿no? Además, hablando con tema de pactar con independentistas, pues Sánchez descartó que haya gobernado con Bildu, ni que haya tenido acuerdos de gobierno con ellos, más allá de esta dinámica parlamentaria, pues que lo que hace es que llegar a acuerdos puntuales para tirar adelante normativas, ¿no? La entrevista también se basó mucho de críticas al PP, sobre todo por el tema del bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Por todo ello, Pedro Sánchez acusa al PP de deslealtad institucional. Veremos que a medida que vayamos avanzando con las entrevistas, iremos viendo esta repetición de estos leitmotivs, ¿no?, que se están dando en las diferentes entrevistas que está dando Pedro Sánchez, ¿no? Que también, hablando de interviews, habló de los medios, porque Sánchez dijo que hay una desproporción absoluta de los medios conservadores frente a los progresistas, ¿no? Algo que dice que no tiene nada que ver con la realidad sociológica del país, ¿no? En este sentido, Alsina le preguntó en esta línea que si cree que su actuación, su manera de gobernar, ha provocado que haya habido un ascenso de la extrema derecha. Pedro Sánchez vino a decir que el tema de Cataluña ha tensionado mucho la política española y que España no es que se derechice, sino que es un fenómeno del ascenso de la ultraderecha que está sucediendo en toda Europa y que no es culpa suya, pues como le vino a insinuar Alsina por la pregunta, ¿no? En ese sentido, Sánchez también habló del tema del sanchismo, lo de derogar el sanchismo, acabar con el sanchismo. Pedro Sánchez dijo que el dilema que plantea el PP, que plantea Feijóo, que es o Sánchez o España, no es para nada afortunado. Él dijo que tanto el PP como el PSOE aman España, pero a su manera, ¿no? Entonces, la cuestión es que Pedro Sánchez dijo que quiere contar también con la visión del PP, ¿no? Y dice que venderlo como que estas elecciones es o Sánchez o España no, es desafortunado, ¿no? Él lo planteó más bien como o Sánchez o Feijóo, ¿no? O él o Feijóo, ¿no? Y en ese sentido, pues le vuelve a pedir un cara a cara a Feijóo, y Alsina, de hecho, se ofreció a moderarlo, ¿no? Y sobre derogar el sanchismo, Pedro Sánchez se vino a preguntar qué quería decir eso. Si derogar el sanchismo quiere decir echar atrás la reforma laboral, avances sociales, la subida del salario medio interprofesional, la ley, etcétera, ¿no?
Por todo ello dijo que PP y Vox van en contra del signo de los tiempos y puso como ejemplo pues, esta política de paralizar los carriles bici que se han planificado por diversas ciudades de España y que tanto PP como Vox pues, se oponen a ampliar, ¿no?, esta cobertura a lo que son los ciclos, ¿no?, pues en detrimento del coche, ¿no? Pues ellos siempre venden la idea de que el conductor está perseguido, etcétera, ¿no? Pues por todo ello Pedro Sánchez los ha situado como 10 años atrás, ¿no?, en otra época totalmente diferente a la que estamos viviendo. Otro gran tema del que se habló y que se repite en todas las entrevistas, Irene Montero. Pedro Sánchez reconoce discrepancias con ella, como por ejemplo, pues como ya sabréis, por la ley del sí es sí. Y además pidió disculpas Pedro Sánchez a las víctimas por el error que a su juicio contenía esta ley y que permitía rebajar penas a los violadores, ¿no? Además, abrió una fuerte polémica que estos días pues, ha estado muy latente en Twitter, ¿no?, con lo del tema del feminismo, ¿no?, de los hombres ofendidos. Pedro Sánchez vino a decir que hay hombres entre los 40 y 50 años que digamos que se han sentido incómodos con algunos discursos de Irene Montero porque los considera Sánchez como excluyentes, ¿no?, como que han atacado a una manera de ver la masculinidad, ¿no?, a estos hombres entre 40 y 50 años. De hecho, Daniel Bernabé, creo que fue en Hora 25, abrió el melón, ¿no?, y vino un poco a coincidir con lo que dice Pedro Sánchez y que quizá desde el feminismo pues, se ha hecho un discurso que ha excluido a esa parte de unos hombres que se han sentido como atacados por estos discursos. Con todo, Sánchez se muestra partidario de repensar el feminismo como un movimiento social integrador. Sí, bueno, de esto ahora te preguntaré porque Sánchez ha dado más entrevistas posteriormente donde ha intentado matizar esas palabras sobre el feminismo. Es verdad que ya en Twitter se veían muchos comentarios en relación a eso diciendo, bueno, es que a lo mejor la gracia de todo esto es no pedir permiso, la gracia de todo esto es molestar, ¿no? Y que al final no solo el movimiento feminista para conseguir sus reivindicaciones ha molestado, vamos a decirlo así, y que esa es la vía. Pero como decimos, lo que estamos tratando es de encontrar, hemos visto la primera entrevista o hemos estado analizando la primera entrevista, pero Fran, aquí el objetivo es encontrar patrones que se vayan repitiendo, frases que se vayan repitiendo, así que saltamos de la entrevista a Onda Cero a, digamos, la siguiente importante que dio Sánchez, que fue con el Gran Wyoming, que fue en La Sexta. Cuéntanos ahí qué ocurrió, qué has detectado, que a lo mejor se pueda parecer o no. Correcto, en el intermedio, ¿no? A ver, es un espacio totalmente diferente, es infotainment, ¿no? Es un poco un programa que trata la actualidad desde el punto de vista del humor, por lo tanto fue una entrevista con un tono ciertamente distendido. Tuvo un 12% de share, o sea que lo ve mucha gente, ¿eh? Y no siempre se consigue un 12% de share, ¿no? Y sobre todo pues en los tiempos que corren, ¿no? En esta entrevista, Pedro Sánchez negó otra vez punto de unión, nexo común con la entrevista con Alsina, y uno de los grandes puntos de la campaña, de las cosas que más le tiran en cara, ¿no?, lo de pactar con partidos independentistas, con Bildu, pues Sánchez volvió a negar que haya gobernado con Bildu, pero dice que volvería a llegar a acuerdos con ellos y con cualquier otra formación pues en todo lo que es la coyuntura parlamentaria a la hora pues, de tirar adelante normativas y legislación, ¿no? Y aquí vuelve sobre la polémica con Montero. Esta entrevista en el intermedio le sirvió, como tú bien has dicho, para un poco explicarse de lo que quería decir, ¿no? Estas palabras que dijo sobre Irene Montero en Más de Uno con Alsina, ¿no?, en el que pues, criticó un poco, se desmarcó mucho de ella, criticó el tema del feminismo desintegrador, esto que hemos explicado antes, según Sánchez, ¿no? Pedro Sánchez a Wyoming le dijo que no cuestionó a Montero en el fondo de sus políticas, pero sí en las formas. Y volvió a reiterar que hay hombres que se han sentido incómodos con algunos de los discursos de Montero y, de nuevo, otro nexo común con otras entrevistas que, como veremos a continuación, se está dando en más lugares, volvió a abogar por un feminismo de mayorías, ¿no?, que englobe a más personas, ¿no? Otro tema común, y que esto desde el primer día con aquello de los 6 debates, ¿no?, que ya pidió el PSOE, volvió a pedir a Feijóo cara a cara, ¿vale? Dijo que gobernar es democracia, debatir, es democrático y es lo que se tiene que hacer pues, para que los ciudadanos sepan, ¿no?, las intenciones que tienen los políticos. Y aquí también defendió las políticas económicas en esta entrevista de su gobierno, en lo que calificó como una coyuntura muy difícil. Y aquí vuelta al discurso del volcán.
Reivindicó pues que habían sido 4 años muy duros, que ciertamente, pues a ver, han sucedido cosas que no han sucedido que no habían sucedido en España en el último siglo, ¿no? Pero bueno, volvió a reiterar, ¿no?, el tema de la guerra de Ucrania, pero aún así contrapuso los datos de empleo, que son bastante buenos, y sobre todo la subida del SMI, del salario mínimo interprofesional, y el tema de la inflación, que no está tan disparada como en otros países, ¿no? Y hasta aquí las entrevistas más televisivas, porque avisamos, y esto no es competencia, o sea, no emite a la misma hora que nosotros, si tengo entendido, porque este domingo hay entrevista en lo de Évole. Correcto. Bueno, a ver, en realidad es que como esto lo puedes escuchar en cualquier momento, también lo de Évole, quiero decir, ya, yo creo que lo de la competencia otro día, por no alargarnos y seguir, pero otro día lo podemos comentar, lo de la competencia ya entre los medios es como puedes consumirlo casi todo a la carta, ya no hablo de plataformas, hablo de televisiones, como yo casi siempre veo esas entrevistas de Évole, pero no recuerdo la última que vi en directo, por ejemplo. Sí, sí, sí. Bueno, y ojo también, antes de pasar a otro formato periodístico de entrevistas con Sánchez, el martes 27 de junio volverá a sentarse en El Hormiguero con Pablo Motos. Irá a divertirse al hormiguero más que a sentarse. Bueno, divertirse. Ojo los experimentos que se inventen aquel día, que yo creo que alguna vez matarán a alguien en El Hormiguero. Por cierto, aparte, oye, entre todos los patrones que estamos detectando, yo creo que hay una bomba de relojería que es como cuando Pablo Motos le pregunte por Irene Montero. O sea, ahí puede ser delicadito el tema, ¿eh? O sea, sí. Bueno, dicho esto, Fran, dos cosas. La primera, acércate un poquito más al micro. La segunda, háblanos de la entrevista en El País. Vamos a resumir un poco. Vamos a tratar de seguir encontrando patrones, en este caso con la entrevista que concedió el domingo pasado al País. Pues mira, en esta entrevista podemos decir que volvió, bueno, no es que volviera, sino que son los mismos temas que hemos visto en las otras dos entrevistas anteriores, ¿no? Al final está dando vueltas a lo mismo, ¿no? Está poniendo énfasis en esta intención que tienen PP y Vox y que ya han anunciado y que ya han dejado claro y que están dejando claro, fruto de los acuerdos a los que están llegando para gobernar diversas autonomías, pues de derogar leyes y normativa y esas políticas progresistas claves en el gobierno de coalición con Unidas Podemos. Y Pedro Sánchez aquí añadió que tirar atrás toda esta legislación puede ser una causa de que se gripe la economía. Dijo, ojo con lo de ir derogando a diestro y siniestro, porque esto tiene unas consecuencias económicas. Más cuestiones. Habló sobre el acuerdo de coalición con Sumar, que yo creo que aquí lo damos todos por hecho, si suma, porque Pedro Sánchez dijo que será más fácil y dijo literalmente, con Yolanda Díaz trabajamos de manera leal. Mensajito Podemos, bueno, ahí lo dejamos, zasca, en toda la boca. Además, Pedro Sánchez comentó que el auténtico peligro no es solo Vox, sino que el PP asuma las políticas de Vox, ¿no? Mucho más que la propia formación ultra, ¿no? Esta deriva en la que pues, el PP, pues por ejemplo, luego hablaremos de Extremadura, ¿no? Pero como en la Comunidad Valenciana o en las Islas Baleares, pues el PP ha asumido toda una serie de puntos, ¿no?, defendidos por Vox y que se los ha tenido que tragar pues, para poder formar gobierno, ¿no? Pues en ese sentido, Sánchez alertaba de que el peligro no es tanto la formación ultra como que el PP asuma sus políticas para llegar a la Moncloa, ¿no? Hablando de Vox, volvió a reiterar que el ascenso de Vox hay que marcarlo en una corriente mundial de ascenso de la extrema derecha. Hablar que España nos está derechizando, sino que esto al final pues se tiene que entender en un contexto internacional. Volvemos con el tema del sanchismo, ¿no? El otro día es interesante una entrevista a Zapatero que comentábamos en el grupo de redacción, ¿no?, en la que Zapatero vendió la idea de que Pedro Sánchez se había dedicado a gestionar y no a defenderse, ¿no? Y parece que últimamente digamos que Pedro Sánchez está pasando a la acción, ¿no?, y está poniendo énfasis con el tema de qué es esto, de que la derecha está vendiendo la idea de que lo que hay que hacer es echar a Sánchez, derogar el sanchismo, ¿no? En ese sentido, Pedro Sánchez criticó que la derecha, PP y Vox, no están proponiendo gestión, sino que están proponiendo emociones,
De ahí que Sánchez o España, derogar el sanchismo. Se preguntó, oye, ¿qué es esto del sanchismo? Todas las medidas que ha puesto en marcha mi gobierno, ¿no? Bueno, es otra de las cuestiones que está sacando a colación en todas las entrevistas que de momento ha dado y que seguramente de los próximos días, ¿no? De nuevo, sacó el discurso del volcán, que yo creo que hacemos pleno. El discurso del volcán, la guerra, la pandemia y sus consecuencias, ¿no? Y que pese a ello, España, digamos que ha podido salir del bache y ha podido salir mejor que otras economías europeas, ¿no? En este sentido, volvió a remarcar que PP más Vox significa devolver a España a una época del pasado, a 10 años atrás, y en ese sentido habló del tema del negacionismo, de la violencia machista y del cambio climático del PP y Vox, que, por ejemplo, han tenido que tragar para formar gobierno en la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, Pedro Sánchez ha vuelto a poner de manifiesto que si PP y Vox llegan a la Moncloa, van a hacer lo mismo que están haciendo en Valencia o que están haciendo en Baleares y que van a poner en práctica pues, una serie de derogación de políticas progresistas relacionadas con el feminismo o con el cambio climático. De ahí que Sánchez hablara que quieren devolver a España 10 años atrás. Hace 10 años se hablaba de cambio climático. Había preocupación por el medio ambiente, pero no tanto, ¿no?, como en los últimos años. Por lo tanto, de ahí que Pedro Sánchez pues, quiera poner énfasis en este lapso de 10 años, ¿no?, que repite en diversas entrevistas, ¿no? Hablando de Irene Montero, ley del solo sí es sí, vuelve a decir que esta reforma, la reforma de la ley del solo sí es sí, fue un error y volvió a pedir disculpas por estas rebajas de penas para algunos violadores, ¿no? Comentó que las discrepancias con Montero fueron públicas y notorias y defendió que él siempre había intentado llegar a un acuerdo con su socio de coalición. Por lo tanto, aquí también lo veo un poco como pues, una pullita, ¿no?, de decir, yo he querido y vosotros no. Volvió a reiterar aquí otro punto, otro check que hacemos, como que el feminismo ha de ser una herramienta de confrontación social, que no ha de ser una herramienta de confrontación social, que eso es un error, y reitera que lo que tiene que hacer el feminismo, según Sánchez, pues es hacer discursos pues, que no ofendan a estos hombres que de alguna manera se hayan podido sentir ofendidos, ¿no? A Pedro Sánchez también avisa de la desinformación y los bulos que corren en los medios de comunicación, ¿vale? Es otra idea que vuelve a sacar, que está sacando en todas las entrevistas. De hecho, el otro día creo que fue Ana Rosa, en una de sus editoriales, vino a decir como que, bueno, que parece que ahora que Pedro Sánchez, después de años de darnos la espalda, según ellos, pues quiere saber de nosotros y quiere venir a entrevistarse a medios más bien conservadores o que, según ellos, pues no les ríen las gracias, ¿no? Pues de alguna manera el tema de los medios de comunicación está volviendo a ser una cuestión muy presente en el discurso de Sánchez, ¿no? Volvemos a Cataluña. Habló de Cataluña. Dijo que gracias a su gestión la situación en Cataluña está mejorando. Él vino a decir que la política es resolver problemas, aunque las decisiones sean difíciles, como por ejemplo los indultos, ¿no? Vuelve a reconocer que le pueden salir caro, que puede perder votos por culpa de ellos, pero reconoció que la situación en Cataluña es mucho mejor gracias a su gestión. Y volvió a reiterar que él no ha pactado nunca un gobierno con Bildu, sino que ha llegado a acuerdos puntuales y además recordó que el PP hace pactos con ellos en el País Vasco y que Aznar acercó presos de ETA y que eso pues no está saliendo a colación en estos días. Sí, no, la verdad que, como hemos visto, tampoco hemos analizado muchas entrevistas, pero hemos visto que hay muchos factores que se van repitiendo y esto lo vais a notar, es un clásico de la comunicación política. Antes de seguir con este tema, saludamos también a Garnazo, que también dice: lo que genera es un problema de credibilidad a nivel de España de cara al exterior. Y dice, pero bueno, eso nunca ha sido un freno para ningún político. Atención, porque este jueves en el podcast que sacamos cada jueves con Lidia Núñez, atención porque hablamos mucho de si los españoles valoran o no la acción exterior a la hora de votar, y el spoiler es que no demasiado. Dice Garnazo que si ya hemos comentado el tema de Extremadura, no, en unos minutos comentamos lo que ha sucedido en Extremadura. Resumiendo, que Pedro Sánchez está encantado con él mismo. Fíjate, Garnazo, si está encantado con él mismo, y te lo pregunto también a ti, Fran, que ha empezado a hacer de periodista, ha empezado a entrevistar a sus propios ministros. Sí. El primero de ellos, a José Luis Escrivá, esta semana, ministro de Seguridad Social e Inclusión, y este jueves ha entrevistado a Luis Planas, ministro de Agricultura. Se trata de un nuevo formato
A mí me recuerda un poco a, creo que es la fábrica, es la de Rufián, lo que tiene en Sí, la fábrica de Rufián, sí. Como un formato distendido, obviamente puramente electoral. Lo de Rufián tiene un espíritu también quizá un poco más periodístico, ¿no? Pero sí que es una conversación así un poco distendida. Es un formato de campaña, básicamente, es de campaña electoral total, en el que Sánchez hace de entrevistador a sus propios ministros. Son unos encuentros que han sido bautizados como de trabajo con y el nombre del ministro, de trabajo con Luis Planas o de trabajo con José Luis Escrivá. He de decir que es un evento televisado al que no pueden asistir periodistas, pero sí un público asignado que generalmente está capitaneado o cuenta con la presencia de algún ministro. Por ejemplo, con Planas contó con la presencia de Montero, del ministro Montero, ¿no? Básicamente, este formato está dedicado, esto sostienen desde el PSOE, pues para que los ciudadanos se hagan una idea del trabajo que han hecho los ministros y el gobierno, ¿no? De la primera encuesta, entrevista con Escrivá, pues hay que destacar pues, la defensa del trabajo, ¿no?, que ha hecho el Ejecutivo español con las pensiones y el anuncio de Escrivá de ampliar los permisos de paternidad y maternidad a las 20 semanas, ¿no? Planas, por su parte, pues dice que Sánchez consiguió lo imposible en relación con los fondos europeos, volviendo un poco a aquel tema del discurso del volcán, ¿no? Con toda la situación que se está viviendo España. Recordó cómo Pedro Sánchez se levantó de aquella reunión en Europa y que fue Macron a buscarle detrás, que aquí creo que hablamos en un episodio, ¿no? Y de alguna manera, pues Planas le reconoció que Sánchez pues, hizo lo imposible, como bien ha dicho, pues para conseguir que España recibiera estos fondos europeos post pandemia, gracias pues a esta firme, ¿no?, reacción del presidente frente a los socios europeos. Es que ahora estoy recordando el comentario de Garnazo de que Pedro Sánchez está encantado de sí mismo. No he visto estas entrevistas, pero es que tiene que ser como un baño, ¿no? Cuando dices lo de Planas, ¿no? Sánchez consiguió lo imposible. Ostras, deben ser, decías tú, ¿no? Lo del intermedio y su tono distendido. Bueno, lo de estas entrevistas ya es lo siguiente, ¿no? Pero bueno, sea como sea, lo que hemos tratado, como decimos, es de analizar las diferentes entrevistas a las que se ha enfrentado ya Pedro Sánchez, y ya estamos viendo que hay frases y temas que se repiten. Lo de que derogar el sanchismo es derogar salarios mínimos, etcétera, etcétera. El tema del feminismo, el tema de Cataluña. Recuerdo que en El País literalmente dijo, a mitad de entrevista dijo, que usted todavía no me haya preguntado por Cataluña ya es un signo de por dónde van las cosas. Es decir, que muchísimas gracias, Fran, por situarnos un poquito a las cuestiones en cuanto a las entrevistas de Pedro Sánchez. Me dice Adriana en el chat, no veas esos espacios de Sánchez, son una chapa. O sea que aquí hay alguien que me está ahorrando tiempo. Ya dice, no hace falta que las veas. Bueno, oye, pues yo encantado. A ver, evidentemente ya intuyo que será un poquito de peloteo entre ministros y quedar bien, evidentemente. No creo que sean entrevistas de Ana Pastor, ¿sabes? No creo que sean en ese estilo.